Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo el trabajo práctico número 13 sobre financiación de las actividades con capital ajeno, específicamente lo relacionado a los adelantos en cuenta corriente bancaria, ¿sí? Antes de empezar, recuerden que si queda alguna duda o consulta, van a disponer del foro en la plataforma de Moodle, y si no, las clases de consulta los días miércoles, ¿sí? Eh, Antes de empezar con el práctico, vamos a hacer un breve repasito sobre lo que ya deben haber visto en teoría. Así que, como ya sabrán, los adelantos en cuenta corriente es un tipo de financiación, ¿sí?, al que puede acceder la empresa que estamos analizando, y a partir del cual el banco nos autoriza a girar en descubierto, ¿sí? Si ya observamos esta afirmación, podemos decir que es una financiación con capital ajeno, ¿sí? El banco va a ser la entidad que nos va a otorgar este financiamiento. Ahora bien, ¿qué significa girar en descubierto? Bueno, girar en descubierto significa liberar cheques, ¿sí?, utilizando fondos de la cuenta corriente bancaria que en realidad la empresa no tiene en ese momento depositados en el banco. ¿Está bien? Entonces, lo que hace esta entidad bancaria es otorgar un préstamo para hacer frente a estos gastos que se van generando y por los cuales la empresa va emitiendo los cheques como giros en descubierto. Entonces, el banco nos va a permitir operar, generalmente por un monto fijo, que puede llegar a variar, aumentar o disminuir según lo que vaya necesitando la empresa en el giro de su negocio o en base a lo que nos autorice el banco. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a empezar con la resolución de este trabajo práctico y como vamos a ver en el primer caso, nos va a pedir que registremos las operaciones en el libro diario, indicando teoría de valores y tipo de operación, como siempre, y luego calcular los intereses por el método de numerales y completar los datos faltantes en el resumen bancario, que es lo que tenemos en pantalla, y confeccionar el valor de la cuenta, el mayor de la cuenta banco macro, cuenta corriente, y analizar la cuenta adelantos en cuenta corriente. Bien, como para empezar, el enunciado nos brinda este extracto bancario, ¿sí?, donde tenemos todos los movimientos que se fueron realizando en el periodo del mes de abril de 2020, y además nos aclara la primera parte que la empresa lleva un sistema de mercaderías con inventario final y que la fecha de cierre de su ejercicio es el 31 del 12. Bien, como podrán observar en el último renglón, la parte de nota de débito por intereses, ¿sí?, que va a generar este adelanto que nos otorga el Banco Macro, está sin completar porque lo vamos a tener que completar y calcular una vez que hayamos analizado todos los registros en el libro diario, ¿sí? También los otros datos que nos da el enunciado es que el saldo contable del 31 del 3 de la cuenta Banco Macro cuenta corriente era de 14.916 y de la cuenta tarjetas a cobrar de 11.000 pesos, ¿sí? Así que empezamos con la operación número 1. Nos dice que el Alfin celebra un acuerdo con el Banco Macro a través del cual se autoriza girar en descubierto hasta 15.000 pesos durante un plazo de 30 días a una tasa nominal anual, ¿sí?, del 42%. Entonces, ¿cómo vamos a reflejar esto en nuestra contabilidad? Ustedes seguramente en la teoría vieron dos métodos por el cual pueden registrar el adelanto, ¿sí? Pero en este práctico vamos a analizar el primer método, ¿sí?, en el cual, una vez que el banco nos autoriza a girar en descubierto, lo primero que vamos a hacer va a ser registrar en el libro diario un aumento en la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, contra la cuenta adelantos en cuenta corriente, que es de pasivo, ¿sí?, por el importe correspondiente a la autorización que nos otorgó esta entidad financiera. La operación va a ser permutativa y, como les dije, vamos a registrar el adelanto en cuenta corriente al momento en el que el banco nos da la autorización. Entonces, durante el ejercicio, ¿sí?, tengan en cuenta esto, la cuenta contable Banco Macro cuenta corriente no va a tener saldo acreedor, ¿sí?, porque en ningún momento vamos a tener saldos negativos, ¿sí?, gracias a este préstamo que nos dio el banco. ¿Bien? Seguimos con la operación número 2, donde ya la empresa empieza a operar y dice que se compran bobinas de cable por 34.800 pesos, abonando
Una parte en efectivo, otra parte con cheque común, previo descuento del 4%, y el resto con un cheque diferido 90 días. Bien, primero registramos el valor de la compra de mercaderías, ¿sí? Activo que aumenta por 34.800. Luego tenemos el dato de la parte que se abona en efectivo, entonces acreditamos la cuenta caja, activo que disminuye por 7.500. Luego procedemos a calcular el descuento obtenido, en este caso, que nos da el proveedor, calculándolo sobre, recuerden, el valor de contado, que en este caso va a ser la parte que se abonó en efectivo y la parte que se abonó con un cheque común, ¿sí? La parte en efectivo son 7.500 pesos y el 50% de la operación es 17.400. Sumamos ambos conceptos, lo multiplicamos por el 4% y nos da que el descuento que nos otorgó el proveedor es de 996 pesos. Un resultado positivo que van a ver por ese importe. Luego calculamos el valor del cheque que vamos a emitir, ¿sí? Esto va a ser el 50% de la operación, que ya habíamos dicho que era 17.400 pesos, menos el descuento, porque fíjense dónde está colocada la frase previo descuento, luego de la forma de pago con el cheque, y esto nos va a dar 16.404, que acreditamos a la cuenta Banco Macro Cuenta Corriente. Y por último, por diferencia, imputamos la cuenta cheques diferidos a pagar, pasivo que aumenta, por 9.900 pesos. El tipo de operación va a ser mixta aumentativa porque tenemos variaciones cuantitativas y cualitativas del patrimonio neto. ¿Bien? Seguimos con la operación número 3, que nos dice que se vende un transformador por 12.000 pesos y se otorga una bonificación del 5%. Y luego nos dice que el cliente cancela el importe deudado con un cheque común del Banco Patagonia. Bien. Recuerden que primero, en este caso, tenemos una bonificación, así que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Así que calculamos el valor total de la venta, que era 12.000 pesos, por 1 menos el porcentaje de la bonificación, que sería 0,95, y esto nos da 11.400 pesos. Como el cliente nos abona con un cheque, debitamos la cuenta caja por el valor de la venta, y recuerden que este cheque va a quedar registrado en la cuenta de caja hasta que se deposite en el banco, ¿sí? Este tipo de operación va a ser modificativa aumentativa. Recuerden que, como les había dicho al principio, la empresa está llevando un sistema de mercaderías con inventario final. Así que recién en el cierre de ejercicio, que va a ser el 31 del 12, vamos a tener que registrar el asiento de costo de mercadería vendida. En este caso, como recién hicimos la venta, no tenemos que registrar el asiento de costo. Seguimos con el asiento número 4, que dice que se recibe un anticipo de un cliente vía interdepósito bancario, a cuenta de una futura compra por 2.900 pesos. Entonces, para registrar esto, primero damos de alta la cuenta Banco Macro, ¿sí? De activo que va al debe por el importe que se recibió en la cuenta corriente, que es 2.900 pesos, y como contrapartida, imputamos la cuenta anticipo de clientes, recuerden que es de pasivo, al haber por el mismo importe, ¿sí? Va a ser un tipo de operación permutativa. Y luego en la operación número 5, seguimos, se emite un cheque común por 6.200 pesos para abonar el alquiler del local comercial. Para registrar esto, utilizamos la cuenta de alquileres cedidos, ¿sí? De resultado negativo, que aumenta el debe, y como contrapartida, Banco Macro cuenta corriente, activo que disminuye, al haber por 6.200 pesos. ¿Sí? Tipo de operación modificativa disminutiva. En la operación número 6 dice que tenemos una nota de débito original del proveedor de la operación 2 por 1.032,64 correspondiente al flete de la mercadería adquirida. Y además se incluyen los intereses por la porción financiada de la compra a la tasa del 1% mensual. Y dice que se paga con un cheque común por el total de la nota de débito. Entonces, veamos que habíamos registrado en la operación número 2. Fíjense que teníamos un cheque diferido a pagar por 9.900 pesos, ¿sí? Que va a ser sobre lo cual vamos a tener que calcular los intereses. Entonces, primero vamos a activar el importe correspondiente a la mercadería por el flete. Recuerden que el flete es un gasto necesario para poder disponer de esta mercadería y luego poder venderla, así que lo activamos y lo imputamos a la cuenta de mercaderías.
¿sí? 1.032 pesos con 64 al debe. Luego calculamos los intereses correspondientes a este cheque diferido que habíamos emitido en su momento, ¿sí? Recuerden la fórmula del interés simple, era el capital por la cantidad de días que se financiaba la operación, decía que el cheque era 90 días, por la tasa, que en este caso es del 1%, dividido 100 por la unidad de tiempo, que en este caso, como la tasa es mensual, vamos a poner 30 días. Esto nos da un total de 297 pesos. Como le estamos pagando intereses a nuestro proveedor, utilizamos la cuenta de intereses cedidos, resultado negativo, por ese importe. Y luego decía que emitíamos un cheque común, ¿sí? Por el total de la nota de débito, entonces acreditamos la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, por la suma de ambos conceptos, ¿sí? Por 1.329,64. Tipo de operación mixta disminutiva, ¿sí? Tenemos un resultado negativo, así que eso hace que la operación sea disminutiva. Operación número 7. Dice que un proveedor presenta el cobro del cheque diferido emitido durante el mes anterior por 1.740 pesos. Entonces, para registrar esto en el libro diario, vamos a dar de baja la cuenta cheques diferidos a pagar, pasivo que disminuye al debe por 1.740 pesos, y como contrapartida, Banco Macro cuenta corriente por el mismo importe, porque esos 1.740 pesos se van a estar debitando de nuestra cuenta corriente, ¿sí? Tipo de operación permutativa. Fíjense que en el extracto bancario, el 9 del 4, tienen un débito por este importe de 1.740, así que ahí lo van a poder chequear también si quieren observar ese detalle. Bien. En la operación número 8 dice que se acredita en la cuenta bancaria el importe pendiente de tarjetas a cobrar neto de comisiones. Para registrar esto, vamos primero a tener que ver el dato del saldo inicial, ¿sí? Que decía que teníamos 11.000 pesos en la cuenta de tarjetas a cobrar. Entonces vamos a dar de baja esto, acreditando la cuenta de activo, ¿sí? Por 11.000 pesos. Y luego, para registrar cuánto es que se acredita en nuestra cuenta bancaria, vamos a ir al extracto bancario. Fíjense, en el día 10 de abril, dice en el extracto bancario, cupones de tarjeta y que se acredita 10.450 pesos. Entonces, vamos a debitar la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, activo que disminuye, por 10.450 pesos. Y por último, para calcular el importe de las comisiones, va a surgir por diferencia, ¿sí? Comisiones cedidas o comisiones concedidas, una cuenta de resultado negativo que aumenta va al debe, por la diferencia que es 550 pesos. El tipo de operación va a ser mixta disminutiva. Seguimos en el punto número 9, que dice que se emite un cheque común por 1.800 pesos para cancelar parcialmente la deuda con uno de los proveedores. Es relativamente simple, disminuimos la cuenta proveedores, pasivo que disminuye al debe por 1.800 pesos, y como contrapartida, como estamos emitiendo un cheque común, vamos a acreditar la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, por el mismo importe, ¿sí? Tipo de operación permutativa. Seguimos con el punto número 10, que dice que se compran reflectores por 12.200 pesos con un descuento del 5% y se paga con un cheque común. Esto es una operación que ya conocemos, que ya veníamos haciendo, así que debitamos la cuenta de mercaderías por el importe total de la operación, 12.200 pesos. Calculamos el importe del descuento que nos otorga nuestro proveedor, un resultado positivo, ¿sí? El valor de contado por el porcentaje del descuento, que es 5%, nos da 610 pesos. Y por la diferencia, vamos a acreditar la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, activo que disminuye, por 11.590 pesos. Tipo de operación mixta aumentativa, ¿sí? Ahora dice en el punto número 11 que se cancela el impuesto a los ingresos brutos mediante transferencia bancaria. Bueno, nuevamente tenemos que acudir a nuestro extracto bancario que nos lo da el enunciado, y fíjense que en la fecha del 18 de abril se debita de nuestra cuenta corriente el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, para reflejar esto en nuestra contabilidad, vamos a registrar la cuenta impuestos y tasas, que es de resultado negativo, por este importe de 2.976,30, y vamos a acreditar la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, por el mismo importe, ¿sí? El tipo de operación va a ser modificativa disminutiva.
En el punto número 12 dice que se depositan 1.340 pesos en efectivo y el cheque que habíamos recibido de la operación 3. ¿Sí? Vamos a ver qué habíamos registrado. Fíjense que yo les había dicho que el cheque que recibimos de nuestro cliente va a quedar en la cuenta caja hasta el momento en el que decidamos depositarlo en nuestro banco. Entonces, para reflejar esto en nuestra contabilidad, lo que vamos a hacer es debitar la cuenta banco macro, cuenta corriente, por la suma del importe de efectivo y el importe del cheque, esto es 12.740 pesos, y como contrapartida damos de baja la cuenta caja, activo que disminuye al haber, por el mismo importe. ¿Sí? Tipo de operación permutativa. En el punto número 13 dice que tenemos una venta de 25 cajas a 170 pesos cada una y que el comprador entrega un cheque común por 3.000 pesos y el resto lo cancela con tarjeta de crédito previo descuento del 4%. Y luego dice que el cheque se deposita ese mismo día. Bien, primero registramos la venta. Recuerden que el asiento de costo de mercadería vendida se va a registrar al cierre del ejercicio porque estamos llevando un sistema de inventario final. Así que primero empezamos por la cuenta ventas, que va a ser 25 cajas por 170 pesos, nos da un total de 4.250 pesos al haber. Luego registramos la parte que se pagó con un cheque común del Banco Provincia por 3.000 pesos, caja que aumenta. Luego calculamos el valor del descuento, que era de 4%. Recuerden que siempre se calcula sobre el valor de la parte que se paga de contado, en este caso con el cheque, que es de 3.000 pesos por 4%, nos da 120 pesos. Resultado negativo en este caso, porque es un descuento que le estamos dando a nuestro cliente, ¿sí? Y por la diferencia vamos a registrar la cuenta tarjetas a cobrar, ¿sí? Recuerden que cuando un cliente nos paga con una tarjeta de crédito, la plata que nos está abonando no se acredita instantáneamente en nuestro banco, sino que pasados de 20 o 30 días, dependiendo de cada banco, recién ahí se acreditaría en nuestra cuenta corriente. Entonces, por el momento, vamos a registrar en la cuenta tarjetas a cobrar, que es de activo, ¿sí? Este importe de 1.130 pesos. Tipo de operación, modificativa, aumentativa, ¿sí? Porque el resultado positivo es mayor que el resultado negativo. Y luego, para finalizar con esta operación, dice que el cheque se deposita ese mismo día. Entonces, para reflejar esto, debitamos la cuenta Banco Macro, ¿sí? Activo que aumenta va al debe, por este cheque de 3.000 pesos del Banco Provincia, a caja, también por el mismo importe, 3.000 pesos, ¿sí? Tipo de operación, permutativo. En el punto número 14 dice que se adquieren postes de hormigón para cableado por 19.300 pesos. Se paga una parte en efectivo, otra parte con un cheque y el resto queda pendiente de cancelación. ¿Bien? Es una compra común, ¿sí? Registramos mercaderías por el valor de la compra, 19.300 pesos. La parte que se abona en efectivo a la cuenta caja, que disminuye por 2.000 pesos. La parte que se paga con un cheque común, lo acreditamos en la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, por 5.000 pesos. Y por diferencia, ¿sí? Acreditamos la cuenta proveedores, pasivo que aumenta, por 12.300 pesos. Tipo de operación, permutativa. Punto número 15, dice que el cliente de la operación número 4, ahí la podemos ver, deposita en la cuenta corriente bancaria la suma de 8.700 pesos para cancelar la compra de 800 enchufes que se efectúa en el día de la fecha. Bien, recuerden que en el punto número 4, este cliente nos había hecho un anticipo de 2.900 pesos. Bien, entonces ahora para registrar esta venta tenemos que tener en cuenta ese anticipo que nos había hecho nuestro cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es debitar, en este caso la cuenta de pasivo, ¿sí? Va a ir al debe por 2.900 pesos, el importe del anticipo que nos había efectuado en la operación número 4. Luego, el importe que nuestro cliente nos deposita en la cuenta corriente bancaria por 8.700 pesos. Y por último, la cuenta ventas, que va a ser por el valor de la suma de ambos conceptos, ¿sí? 11.600 pesos. Tipo de operación mixta aumentativa. En el punto número 16, dice que el banco debita de nuestra cuenta corriente los gastos de mantenimiento, 125 pesos, y los intereses generados por el uso del acuerdo del adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Y también nos informa que no se renueva el acuerdo de descubierto. Bien, en este último punto, ahora sí, vamos a tener que empezar
a calcular los intereses que se generaron por el uso del acuerdo con el Banco Macro. ¿Bien? Entonces, el asiento quedaría más o menos así. Primero registramos los gastos de mantenimiento de la cuenta corriente, ¿sí? En la cuenta gastos y comisiones bancarias de resultado negativo por 125 pesos. Luego deberíamos registrar los intereses cedidos por el uso de este adelanto, que ahora más adelante vamos a ver cómo se calcula. Y luego acreditaríamos las sumas de ambos a la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, que disminuye por estos dos importes. ¿Bien? El tipo de operación sería modificativa disminutiva. Y luego registramos esto que dice el enunciado de que no se renueva el acuerdo descubierto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener que dar vuelta el asiento que hicimos en su momento en la operación número 1. Según no recuerdan, era Banco Macro cuenta corriente, adelantos en cuenta corriente. Entonces ahora registramos la inversa y imputamos la cuenta adelantos cuenta corriente pasivo que disminuye por el importe del acuerdo que era 15.000 pesos a Banco Macro cuenta corriente activo que disminuye por el mismo importe y el tipo de operación va a ser permutativa. ¿Sí? Recuerden, ahí tenemos el asiento que hicimos en la operación número 1, que era Banco Macro, adelantos en cuenta corriente, ¿sí? Ahora se da de baja este acuerdo y invertimos ese asiento. Fíjense que nos daba el dato en la operación número 1 de que el acuerdo se aplicaba una tasa nominal anual del 42%. ¿Bien? Entonces, ahora estaríamos en condiciones de empezar a calcular los intereses que generó este acuerdo con el banco. ¿Bien? ¿Cómo vamos a calcular estos intereses? Como ustedes habrán visto, por el método de numerales, vamos a tener que calcularlos sobre el importe de los numerales dividido el divisor fijo. Los numerales van a corresponder a la sumatoria del monto total del capital que estuvo en descubierto por la cantidad de días que ese saldo estuvo en descubierto. ¿Bien? Y en el divisor fijo vamos a multiplicar 100 por la unidad de tiempo dividido la razón. ¿Bien? Primero calculamos el divisor fijo, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos una tasa del 42% anual, ¿bien? Entonces, nuestro divisor fijo lo vamos a calcular multiplicando 100 por 360 dividido 42. Esto nos da un total de 857,14. Ahora vamos a calcular el numerador de esta división, ¿sí? Para eso tenemos que observar el extracto bancario que teníamos en el enunciado. Fíjense que en nuestro extracto bancario tenemos algunos importes en el saldo que están en negativo, ¿sí? En estos saldos lo que representan son los momentos en los que la empresa actuó u operó en descubierto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ver durante cuántos días nuestra empresa estuvo operando en descubierto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tener que ver cuántos días la empresa mantuvo este saldo en descubierto y luego vamos a tener que calcular esa cantidad de días por el saldo. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver bien en detalle. En el primer caso, fíjense que el primer saldo negativo es de 8.108 pesos y dice que fue del 8 del 4, 8 de abril, al 9 de abril. ¿Bien? Esto significa que este saldo estuvo vigente durante un día, ¿sí? El 8 de abril. Entonces, si multiplicamos un día por 8.108, nos da 8.108. En el renglón que sigue, tenemos un saldo de 9.848 pesos. Pero ¿qué pasa? Ese mismo día, 9 de abril, el saldo cambia. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta para calcular nuestros numerales va a ser el saldo que le sigue, ¿sí? Estos 10.328 pesos. Y fíjense que ese saldo va a estar desde el 9 de abril hasta el 10 de abril. Entonces, tomamos un solo día, que multiplicado por ese saldo nos da 10.328 pesos. El siguiente saldo negativo para nuestra empresa fue el de el 12 de abril, 1.207,64. Y tomamos el 12, el 13, el 14 y el 15, porque el 16 ya cambió nuestro saldo. Entonces multiplicamos 4 días por 1.207,64 y nos da un total de 4.830,56.
Seguimos con el siguiente renglón y vemos que ese saldo estuvo al descubierto durante el 16 y el 17 de abril. Entonces multiplicamos 7.407 pesos con 64 por 2 y eso nos da 14.815,28. Seguimos con el renglón de abajo y vemos que estuvo descubierto durante un día, el 18 de abril, porque el 19 ya cambió. Entonces, 10.383,94 por un día nos da ese mismo importe. Seguimos con el renglón de abajo. Estuvo en descubierto durante los días 19, 20 y 21 de abril. Fíjense que el 22 ya cambia. Y lo multiplicamos por ese saldo de 9.043,94. Nos da un total de 27.131,82. Seguimos más abajo y vemos que el saldo de 11.033,94 estuvo al descubierto por un día, el 23 de abril. Luego tenemos el saldo de 8.033,94 que estuvo al descubierto por el 24 de abril, el 25, el 26, el 27 y el 28. El 29 ya cambia, ¿sí? Así que estuvo por 5 días. Esto nos da un total de 40.169,70. Fíjense que ese ya es el último saldo negativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar todos estos importes y eso nos va a dar el total correspondiente a los numerales. ¿Bien? Fíjense, tengan en cuenta esto, que para el banco los débitos corresponden a los créditos que tiene nuestro mayor banco macro cuenta corriente y viceversa, sus créditos corresponden a los débitos que tiene nuestro mayor de banco macro cuenta corriente, ¿sí? Esto se refleja como si fuera a modo de espejo, ¿sí? Porque en este caso, cuando tenemos un depósito que se acredita en nuestra cuenta corriente bancaria, el banco lo refleja como una disminución de la deuda que tenemos nosotros con el banco, mientras que para nosotros es un aumento del saldo de la cuenta contable de banco macro cuenta corriente, ¿sí? Así que fíjense ese detalle como para poder analizarlo más detenidamente este extracto bancario. Ahora bien, una vez que ya tenemos nuestros numerales, vamos a poder calcular el importe de los intereses. Recuerden que la fórmula era numerales sobre divisor fijo, que ya lo habíamos calculado en la filmina anterior, y esto nos va a dar un importe de 147,93 pesos. ¿Bien? Ahora, vamos a poder terminar de registrar este asiento que nos había quedado pendiente, ¿sí? Y vamos a imputar a la cuenta de intereses cedidos 147 pesos con 93. Y por último, a Banco Macro cuenta corriente, la suma de del gasto de mantenimiento y de los intereses. Esto nos da 272,93. ¿Bien? Recuerden que el enunciado nos pedía que completemos los datos faltantes en el resumen bancario, que era el último rengloncito que tenemos acá. Entonces, registramos la nota de débito por intereses y nos va a quedar un saldo en el Banco Macro, en el extracto del Banco Macro, de 393 pesos con 13. ¿Bien? Ahora sí, pasamos al mayor de Banco Macro cuenta corriente. Y fíjense en que tenemos todos estos movimientos, ¿sí? Durante el mes de abril. Y en la primera operación habíamos celebrado el adelanto en cuenta corriente y que, como habíamos dicho, íbamos a utilizar el primer método visto en teoría, en el cual registrábamos el débito en la cuenta Banco Macro, cuenta corriente en este caso, y como crédito el adelanto en cuenta corriente, en la cuenta de pasivo, ¿sí? Así que pueden ver que en ningún momento nuestro mayor del banco queda con saldo acreedor, ¿sí? Luego tenemos la emisión de los cheques, los cobros, los pagos, la acreditación de la tarjeta a cobrar, ¿sí? Y por último, fíjense que en el punto número 16, por un lado, se realiza el débito de los gastos de mantenimiento de la cuenta y de los intereses, y por otro lado, teníamos la no renovación del acuerdo de adelanto en cuenta corriente con el banco, así que acreditábamos nuestro mayor el importe de este acuerdo, que era 15.000 pesos. Bien, nos queda, teniendo en cuenta el saldo inicial que nos daba el enunciado, un saldo deudor de 5.393 pesos con 13. Ahora vamos a hacer un análisis de cuenta de adelantos en cuenta corriente.
Recuerden que para hacer un análisis de cuenta tenemos que responder las preguntas de qué tipo de cuenta es, qué saldo tiene, cuándo se debita, cuándo se acredita y qué significa su saldo, ¿sí? Esta cuenta de adelantos en cuenta corriente es una cuenta patrimonial de pasivo, por eso tiene saldo acreedor, ¿sí? Se debita cuando finaliza la autorización para girar en descubierto, como vimos en el punto número 16, y luego se cancela o no se renueva, o cuando el banco nos disminuye el monto para girar en descubierto, ¿sí? También, por último, se debita en el asiento de cierre de libros. ¿Y cuándo se acredita? Bueno, como vimos en el punto número 1, cuando el banco nos otorga la autorización para girar en descubierto y cuando el banco nos aumenta esa autorización para poder girar en descubierto. Recuerden que, como les puse acá, cuando se acredita la cuenta de adelantos en cuenta corriente, como contrapartida, va a estar la cuenta Banco X, cuenta corriente, aumentando el saldo de nuestra cuenta contable, ¿sí? Y su saldo lo que significa es el monto que tenemos autorizado en nuestro banco para girar en descubierto, ¿bien? Y para hacer un repasito de lo que habíamos visto al principio, vemos qué significa girar en descubierto. Bueno, esto era hacer giros, ¿sí?, que el comerciante logra sin tener depósitos o fondos en su cuenta bancaria y que solo son posibles cuando el banco nos da esta autorización o adelanto para girar en descubierto, ¿sí? Esto podemos verlo como cuando se emiten cheques y no tenemos fondos en la cuenta corriente del banco, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir con el caso número 2, que es cortito, ¿bien? Vamos a seguir analizando el cálculo de los intereses por el método de numerales. Y el enunciado nos da los saldos, ¿sí?, del extracto bancario y los días durante los cuales se mantienen estos saldos, ¿bien? Nos dice que el PIB-NCA obtuvo una autorización para girar en descubierto durante 30 días durante el mes de septiembre por 30.000 pesos, ¿bien? Y luego nos pide que calculamos por numerales los intereses del descubierto en cuenta corriente bancaria, considerando una tasa de interés del 24% anual. Bien. Para resolver esta parte del práctico, ¿sí?, hicimos un extracto similar al que vimos en el caso anterior, ¿sí?, para que sea más fácil para ustedes entenderlo. Entonces empezamos a analizar este mini extracto que vimos en el enunciado anterior. En el primer renglón tenemos un saldo deudor de 7.326 pesos con 68. Como podemos ver, se mantiene durante 4 días. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Fíjense que el 5 ya cambia de saldo. Entonces, multiplicamos 4 días por 7.326,68 y esto nos da 29.306 pesos con 72. En el segundo renglón tenemos un saldo de 10.226 pesos con 68. También se mantiene por 4 días. El 5, el 6, el 7 y el 8 de septiembre. Fíjense que el 9 ya cambia. Multiplicamos y eso nos da un importe de 40.906,72. Luego tenemos un saldo acreedor, también un saldo acreedor que es positivo en nuestra contabilidad. Luego, a partir del 17 de septiembre, tenemos un saldo deudor de 436 pesos con 49, que se mantiene en descubierto durante 3 días. El 17, el 18 y el 19, el 20 ya cambia. Entonces multiplicamos y nos da un importe de 1.309,47. Luego tenemos un saldo acreedor, no tenemos que calcular intereses porque no implica una deuda nuestra con el banco. Saldo acreedor, y por último, un saldo deudor hasta que finaliza el mes desde el 27 de septiembre, ¿sí? Entonces, calculamos por 4 días, 27, 28, 29 y 30. Multiplicamos por este saldo, nos da un importe de 3.265 pesos con 40. Entonces ya estamos en condiciones de obtener el monto de los numerales, ¿sí? Recuerden que los numerales es la sumatoria de los montos de capital que se encuentran en descubierto multiplicados por los días que efectivamente estuvieron en descubierto. ¿Bien? Ahora calculamos el divisor fijo. Recuerden que la tasa era del 24% anual.
Entonces, para calcularlo, multiplicamos 100 por 360 días, perdón, dividido 24. Y esto nos da 1.500 pesos. 1.500. Ahora sí, calculamos el interés, numerales sobre divisor fijo. Esto es 74.788,31 dividido 1.500 y nos da un importe de los intereses de 49,86 pesos. ¿Bien? Esto es, este caso es para repasar lo que habíamos visto en el primer caso, ¿sí? Y ya con esto estaríamos terminando el trabajo práctico número 13. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta que les haya quedado sobre este trabajo práctico, disponen de la plataforma de Moodle, ¿sí? Para preguntar lo que necesiten. Y también tenemos las clases de consulta virtuales, ¿sí? Los días miércoles. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima.